Menú Patagonia. Servimos la información con una mirada local y una pizca de opinión. Actualidad, análisis y lo que necesitas saber del sur de Chile. Menú Patagonia. Faltan 29 minutos para las 2 de la tarde. Este es el Menú Patagonia aquí en Patagonia Radio. Y como les comentaba, hoy tenemos visita en el estudio. Está con nosotros el senador Matías Walker del Partido Demócrata. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto tenerlo acá en Patagonia Radio. Muy bien, Cristian. Muy buenas tardes. Un saludo grande a todos los auditores de Radio Patagonia en Puerto Montt. Encantado de estar en la capital de la región de los lagos conversando con ustedes. Bueno, en un momento que, hay bastantes temas que conversar seguramente hoy día. Dijimos que íbamos a hablar sin censura. Sin censura, esa es la idea. Pero primero, para poner en contexto, ¿por qué está en la región de los lagos? Cuéntenos, senador. Bueno, acepté una invitación a participar en la Blue Week, que es una semana en que se está reflexionando en Puerto Montt respecto del desarrollo de la industria pesquera y cómo compatibilizarla con el respeto al medio ambiente. Me tocó exponer. Yo fui parte de la Comisión de Medio Ambiente cuando se discutió el intento de este gobierno, de la ministra Maysa Rojas de Medio Ambiente, de relocalizar toda la industria del salmón de las reservas nacionales, lo que hubiese significado en términos de empleo directos e indirectos la pérdida de más de 86.000 puestos de trabajo. Y yo recuerdo que hubo una manifestación muy masiva acá en Puerto Montt, sobre todo. Fueron los trabajadores de la industria, las trabajadoras sobre todo. Yo nunca me voy a olvidar, Cristian, una trabajadora que me toma las manos y me dice: senador, por favor no nos dejen sin trabajo. Yo tengo una remuneración de $1 millón, con eso alimento a mis hijos, porque yo me tuve que ir de mi casa porque era agredida por mi pareja. O sea, de eso estamos hablando, de esa realidad concreta, pero a veces había una agenda ambientalista woke, como se llama ahora, extrema, que no le importaba las fuentes de trabajo. Yo lo dije ahora en mi exposición en la Blue Week. Acá tenemos que generar desarrollo sostenible. Y el desarrollo es sostenible ambientalmente, pero también socialmente. Lo reconocía el director regional de Corfo. Gracias a la industria del salmón se ha reducido un 10% la pobreza en la región de los lagos en los últimos años. Y por supuesto que tenemos que ser exigentes en los estándares ambientales, pero tenemos que compatibilizar el desarrollo de la pesca artesanal con la pesca industrial, con la acuicultura industrial, con la acuicultura también de pequeña escala que realizan los pescadores artesanales, con el turismo. Recibimos en la Blue Week a 2 expertas que venían de Cádiz y de Cantabria, y ellas explicaban cómo en esas ciudades puertos que desarrollan mucho el turismo, convive la industria con la pesca artesanal, con el turismo, con el respeto con el medio ambiente. Se puede hacer, así que para eso vinimos a Puerto Montt. Pero a propósito de esta agenda woke, ¿no? Esto se ha ido moderando. ¿Cómo lo ha visto usted desde el punto de vista del plano de la política, ¿no? Porque mucho estaba ahí, ¿no? En esta discusión ideológica. ¿Es algo que se ha ido moderando o sigue ahí, presente? Bueno, yo creo que el gobierno tomó nota que la gente no quiere eso. O sea, el rechazo de 2 procesos constituyentes, el rechazo de la plurinacionalidad, indica que efectivamente la gente quiere desarrollo. Lo hemos visto, por ejemplo, yo sé que hay una discusión acá en Puerto Montt y en toda la región de los lagos, en todo el sur, respecto a la ley Lafkenche. La ley Lafkenche estaba bien inspirada, se trataba de reconocer el derecho constitucionario de los pueblos originarios a poder pescar. Pero hoy día algunas comunidades indígenas han sido instrumentalizadas por ONG extranjeras muchas veces, que utilizan a estas comunidades para hacer solicitudes y suspender las solicitudes de concesiones que pueden generar miles de empleos por parte de la acuicultura. Y eso es una cuestión muy compleja. Tenemos que establecer plazos más claros, tenemos que impedir que se hagan solicitudes para dilatar o afectar derechos de terceros o la generación de empleo de la industria salmonera. Siempre, insisto, Cristian, respetando los estándares ambientales. Y eso es lo que yo expuse hoy día en la Blue Week acá en Puerto Montt. Bueno, me imagino que la Blue Week va a poner esta zona del país como un polo de desarrollo interesante, ¿no? Con una mirada
sustentable, sostenible en el tiempo, y que me imagino que también va a ser un tema a apreciar desde Japón, creo yo, ¿no? O quizás o quizás hay otras preocupaciones, senador. ¿Cómo lo ves? Espero que esta discusión llegue a Japón. Bueno, y a propósito de Japón, está el presidente Gabriel Boric. Hoy día se pronunció en cierta medida por lo que está pasando en el caso Procultura. Lo conversamos antes de salir al aire. Lo que está pasando hoy día, con esto que se ha conocido de los diálogos, más allá de la discusión si es legal o no es legal esto de los pinchazos telefónicos, etcétera, tiene un trasfondo absolutamente político, ¿no? Y uno dice, y hay voces que han dicho que el presidente debiese suspender la gira que está llevando a cabo en estos momentos en Asia. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Cree que es meritorio para que se haga una detención de lo que está en la agenda presidencial? A ver, yo creo, Cristian, que el presidente Boric tiene que dar la cara, porque los antecedentes que se han conocido son graves. Y lo más complejo de todo es que, a pesar de que los antecedentes son graves, parlamentarios oficialistas del Frente Amplio han pedido la destitución del fiscal que está investigando. Entonces, esto es como el ladrón detrás del juez. O sea, acá hay un fiscal que está haciendo la pega, que está investigando, que dice, mire, acá hay antecedentes concretos que hablan de financiamiento irregular de una campaña presidencial, pero los mismos diputados del Frente Amplio oficialistas presentaron una solicitud a la Corte Suprema para pedir la remoción del fiscal que está investigando estos antecedentes. Eso es muy grave, porque el Ministerio Público es autónomo. Dejemos que el fiscal Cooper, que es el fiscal de mi región, de la región de Coquimbo, haga la pega. Déjenlo trabajar tranquilo. ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué es lo que no quieren que el fiscal Cooper descubra? Entonces yo digo, mire, existe la presunción de inocencia, pero dejemos que este fiscal haga la pega. Todo lo que hemos conocido en los últimos días son antecedentes concretos de financiamiento irregular de la política, de campañas del Frente Amplio a través de esta fundación Procultura, que a su vez recibió miles de millones de pesos por parte de manera exponencial, recursos de todos los chilenos, y eso afecta, lo dijo también el senador de esta región, Fidel Espinosa, eso afecta a las personas más vulnerables, porque esos recursos se podrían haber destinado a un techo para Chile, se podrían haber destinado a fundaciones que de verdad hacen la pega, el desafío Levantemos Chile. Tanta gente que hoy día no tiene casa, que no tiene vivienda, estamos en un plan de emergencia habitacional. Yo sé que acá en Puerto Montt existen miles de familias de allegados buscando una solución de vivienda. Entonces finalmente esa plata que tenía que llegar a la gente más vulnerable termina financiando campañas políticas del Frente Amplio. Y eso es muy grave. ¿Y qué pasa con la superioridad moral del Frente Amplio con esto? Bueno, eso yo me acordé efectivamente cuando Giorgio Jackson hablaba de la superioridad moral, que ellos tenían una superioridad moral respecto a la generación que los antecedió en la administración del poder. Y ojo, que esa generación también está ligada a la concertación, a la centroizquierda, que fue una coalición que permitió que Chile creciera a tasas del 7% anual, que desarrolló el sur de Chile también. Y eso es lo que el Frente Amplio quería poner en peligro. Se oponían a los tratados internacionales. Ahora está el presidente Boric en China, en Japón, pero ellos se oponían al TPP, que era el mayor tratado de libre comercio del mundo, que nos está permitiendo generar miles de empleos. Entonces es una situación muy grave y el presidente Boric naturalmente tiene que dar la cara, se lo digo acá desde Puerto Montt. Tiene que dar la cara. ¿Y de qué manera dar la cara? Bueno, yo creo que es muy importante que entregue todos los antecedentes, entregue los teléfonos, ponga a su disposición de la fiscalía, de este mismo fiscal que quieren remover todos los antecedentes. Yo creo que es fundamental. Aquí hay espionaje político, porque algunos del Frente Amplio están diciendo que esto es espionaje político. No es espionaje político, esto es un tema que está regulado en la ley. Un fiscal puede pedir interceptación telefónica como medida intrusiva, el juez de garantía tiene que autorizarlo o no,
pero lo que se ha conocido es por qué el fiscal pidió estos antecedentes. Y pidió esta interceptación telefónica, que es un instrumento que está establecido en la ley, porque habían antecedentes de financiamiento irregular de la política. Entonces, al mismo fiscal que quieren remover, destituir de su cargo porque lo está investigando, entréguenle todos los antecedentes. Pero con las cosas que dijo el presidente o que salieron a la luz pública, ¿no? En estas filtraciones, que hay otro tema ahí que es parte de la discusión, ¿esto podría hacer que cambie la figura frente al mandatario, por ejemplo, de imputársele alguna relación con esto? Bueno, acá lo ha dicho el presidente Boric muchas veces: todos somos iguales ante la ley, no hay ninguna persona ¿Usted le cree privilegiada. cuando dice eso? Bueno, pero yo quiero recordar, Cristian, lo que dijo el Frente Amplio cuando se discutió la ley de levantamiento del secreto bancario. Yo voté a favor de esa ley, pues el Frente Amplio decía: el que nada hace, nada teme. Bueno, ahora es lo mismo. O sea, si el Frente Amplio decía que la gente muestre las cuentas corrientes bancarias, bueno, que ellos entreguen los teléfonos, que ellos entreguen sus cuentas corrientes bancarias, ya que decían hasta hace un mes atrás, a propósito de este proyecto de ley: el que nada hace, nada teme. Estoy conversando con el senador Matías Walker, senador del Partido Demócrata, que está acá en la región de los lagos. Nos vino a visitar acá a Patagonia Radio y estamos conversando justamente de este tema, Procultura y otros más, por supuesto, en esta grata conversación. Oiga, senador, ahora, el presidente Boric ya, entre comillas, ya dio el primer paso para, comillas, dar la cara. Entregar todos los antecedentes es lo que dice usted. Ahora, ¿cómo queda el sector en una primaria que se viene a puertas, ¿no?, de escoger al representante de ese sector de izquierda, que me imagino de alguna u otra forma esto le va a golpear? Sabemos, por ejemplo, que está el candidato del continuismo, el Gonzalo Winter, pero también hay una exministra, bueno, hay exministras. ¿Cómo separar esto del sector y de los ex miembros del gobierno? Lo que pasa, Cristian, es que es imposible separarlo, porque esta es una primaria del oficialismo, ¿no es cierto?, la que se va a desarrollar entre Carolina Toá, Gonzalo Winter y la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. Entonces, primero es importante decirle a la gente que no es obligatorio votar en esas primarias, es obligatorio votar en las elecciones generales de noviembre. El que vaya a votar a esas primarias está validando la coalición de gobierno. Yo creo que es muy importante no avalar a la coalición de gobierno participando en esas primarias, porque en definitiva ellos son los mismos que tienen al país en una situación de inseguridad y ahora con este escándalo de corrupción. Por eso nosotros, como demócratas, y también viene en mi calidad de vicepresidente del Partido Demócratas, que nos estamos constituyendo en la región de los lagos, aprovecho de pasar el aviso, ahí www.demócratas.cl, van a recibir toda la información, cómo afiliarse, porque nosotros creemos, Cristian, que Chile está cansado de los extremos, de las peleas. Creo que una alternativa de centro le haría bien a Chile. Nosotros, con el Partido Demócratas, con Jimena Rincón, que es nuestra candidata presidencial, estamos convencidos que Chile necesita un cambio para volver a crecer, para poder volver a ser un país seguro. No puede ser la situación de inseguridad que tenemos en el sur del país, y creo que esa convicción es la que nos lleva a decirle a la gente que no voten en esa primaria, porque esa es una primaria del oficialismo, el mismo oficialismo que tiene un 70% de rechazo de acuerdo a la encuesta Cadem. Claro, ellos, obviamente es muy importante la participación para ese sector, obviamente en la primaria, porque mostraría, entre comillas, una cuota de poder electoral, ¿no? Pero para el sector que usted representa, porque usted representa una centro izquierda, ¿no? Nosotros nos definimos de centro. De centro, sí. Centro-centro. Centro-centro, como el Bambán Zamorano. Claro, como el Bambán. Ahora, el centro-centro tiene la particularidad de poder articular con la centro-izquierda, con la centro-derecha. ¿Cómo queda eso en el espectro político? A ver, yo voy a ser muy honesto en esta respuesta. Nosotros,
conformamos un partido de centro. ¿Por qué? Porque veníamos de una tradición de centro-izquierda, pero junto con Amarillos nosotros rechazamos esta propuesta refundacional que rechazó el 61% de la ciudadanía el año 2022, porque nosotros nos sentimos herederos de los buenos gobiernos de la concertación, cuando Chile era un país que podíamos salir a la calle tranquilos, sin saber si nuestros hijos iban a volver o no a la casa en la noche. Chile era un país que crecía al 7%, que se abrió al mundo, sin complejos frente al crecimiento económico, sin esta burocracia y permisología que tiene abogado hoy día la generación de empleos acá en la región de los lagos, y estamos abiertos a llegar a acuerdos con Chile Vamos. ¿Por qué? Porque con Chile Vamos hemos tenido coincidencia en que tenemos que ser una alternativa a este mal gobierno, pero para ofrecerle gobernabilidad a Chile. No basta con decirle a la gente, Cristian, que el gobierno lo ha hecho mal. La gente sabe que el gobierno lo está haciendo mal, lo vive en su vida diaria. Necesitamos decirle a Chile que hay una alternativa, que hay una esperanza. Nosotros estamos abiertos a llegar a un acuerdo con Chile Vamos, Jimena Rincón, Evelyn Matei, porque tenemos que darle gobernabilidad al país. Estamos explorando un acuerdo parlamentario, estamos explorando un acuerdo programático presidencial, porque creo que un nuevo gobierno de izquierda, ya sea encabezado por Carolina Toá, por Janet Jara o Gonzalo Vinter, sería muy malo para el país. Senador, a mí me cuesta todavía, yo sé que ya ha pasado tiempo con demócratas y todo, pero para mí el apellido Walker todavía lo vinculo mucho a la democracia cristiana. ¿Qué pasa con la democracia cristiana? Un partido que fue muy importante, un partido que tuvo 2 presidentes en el periodo de retorno a la democracia, en épocas fundamentales del desarrollo del país del último tiempo, y hoy día uno lo ve que es un partido que incluso tiene riesgo de desaparecer. ¿Hay posibilidad de tender puentes hacia la democracia cristiana o definitivamente la democracia cristiana ya giró hacia la izquierda y no va a volver a ese centro de izquierda socialdemócrata, por decirlo? A mí, Cristian, me da mucha pena lo que ha pasado con la democracia cristiana, porque en mi partido toda la vida, en mi familia, fue el partido que fundó mi abuelo con el presidente Eduardo Frei Montalva. Me da mucha pena, pero la democracia cristiana extravió el camino. En el año 2022, apoyando una propuesta refundacional de la plurinacionalidad que hubiera sido un desastre para Chile. Ahí nosotros renunciamos a la democracia cristiana con Jimena Rincón, con Miguel Ángel Calisto, con Joana Pérez, con varios parlamentarios, y nos juntamos con independientes como gente del sur, que formó Jardinite, acá en Puerto Montt, y muchos sectores independientes que veníamos de la concertación de la centroizquierda, porque dijimos no estamos dispuestos a jugar con el futuro de Chile. Acaban de quitarle el piso a Alberto Undurraga, el presidente del partido, para ser candidato presidencial, para correr a hacer un acuerdo con esta izquierda que quiso refundar Chile. Entonces nosotros estamos muy lejos de eso, me da mucha pena, pero la democracia cristiana optó por un camino distinto, hacer una alianza con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, y creo que eso es muy malo para Chile, y nosotros como demócratas lo hemos dicho, tenemos a Chile en el centro por sobre todas las cosas. Bien, senador, para finalizar, le quiero preguntar acerca de Jimena Rincón, ¿no?, de la candidata del Partido Demócrata. Bueno, entendemos que es esencial que el partido se constituya en todo el país para poder llevar la opción de... Así es, de Jimena Rincón, y para llevar candidatos a parlamentarios en todo el país. Tenemos grandes liderazgos. Acá estamos con Marcelo Urrutia, que es un tremendo profesional que está encabezando el esfuerzo demócrata en la región de los lagos. Jimena Rincón es una mujer con mucha fuerza. Con ella recorrimos el país para levantar la voz por el rechazo a esta mala propuesta constitucional que rechazó el país por un 62%, que hubiese sido realmente un desastre, y para eso necesitamos constituirnos en la región de los lagos. Nos faltan algunos cientos de firmas, así que por eso el llamado a todos los que se sientan identificados con este proyecto que tiene a Chile en el centro de demócratas, donde estamos junto a Jimena Rincón, en la página www.demócratas.cl. En un minuto, con la clave única, se pueden afiliar y permitirnos tener candidatura presidencial y tener candidatura al Parlamento en todo
todo Chile. Sin perjuicio que, insisto, para ser muy honesto, porque no quiero que digan, oye, pero usted dijo, vino a la radio Patagonia y no nos dijo, puede ser que lleguemos a un acuerdo con Chile Vamos. No lo sabemos, porque Chile necesita un cambio. Muy bien, senador Matías Walker, muchas gracias por estar en Patagonia Radio. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo a todos los auditores. Bien,